¿A poco no está bien emocionante esta serie que estamos desarrollando, que como sabemos se titula Descubriendo el propósito de Dios? Estamos estudiando la vida de José y honestamente sí está bien. Mira, el título de nuestro mensaje de hoy es Las injusticias y los altibajos de la vida. Es impresionante, honestamente, ver cómo en un personaje de la Biblia podemos ver tantas cosas que se presentan en nuestra vida cotidiana si le prestamos atención a la vida de José, porque ¿quién ha padecido alguna injusticia? A ver, levante su mano. ¿Y quién ha estado en altibajos? Todos, todos. Pero gracias a Dios, yo creo que a nadie, o por lo menos a muy pocos, les tocan cosas tan extremas como le tocaron a José. Hay que tener bien presente que José fue un hombre importantísimo en el plan de Dios. A veces no dimensionamos la obra que Dios hizo a través de él, pero en esta serie ese es uno de nuestros propósitos, ver, esclarecer cómo él jugó un papel fundamental, importantísimo en el desarrollo del plan de Dios, pero se ocupa estudiarlo con detenimiento, si no, no lo notamos. Pero para cumplir con este plan, él tuvo que pasar muchas situaciones difíciles, también situaciones agradables. No todo fue difícil, no todo en la vida de José fue difícil, pero sí hubo unas partes bien desagradables. Pero es que el Señor nunca nos miente, el Señor nunca nos esconde las condiciones de lo que implica seguirle. Y nos deja este ejemplo bien claro. Entonces vamos a entrar a nuestro pasaje. Bueno, a nuestro estudio. Ahorita vamos al pasaje. Porque nosotros ya hemos visto que pues a él no le ha ido muy bien. Creció en una familia disfuncional y problemática. Se le reveló que había una voluntad de Dios para su vida grande, porque se acuerda, el segundo sueño que tuvo implicaba el simbolismo del sol y las estrellas alrededor de él, implicaba a la nación como tal, a la familia de Jacob como tal. Entonces había sido claro el Señor. Bueno, en ese momento no, ¿verdad? Pero se había dejado ver que Dios tenía un propósito especial para José. Y a pesar de eso, pues le toca padecer una gran injusticia, porque sus propios hermanos, que no se ajustaban a la moralidad de Dios, ¿qué hacen? Lo venden como esclavo. Y aquí es importante que nosotros nos ubiquemos en el contexto de José para entender la gravedad de lo que está pasando en su vida. Todos hemos visto un poco y de alguna manera lo que fue el esclavismo en los Estados Unidos y en algunas partes de Europa, cuando se empieza a capturar a la gente de África para llevarla a trabajar en condición de esclavo, ya fuese en Inglaterra, un tiempo en Francia, en Holanda, Bélgica y mucho en Estados Unidos. Aquí también
hubo un tiempo esclavismo de africanos, pero en realidad aquí en México fue muy poco. Mire, los españoles sí nos dejaron lamentablemente como herencia el catolicismo en nuestro país, pero eran más buena onda, perdóneme la expresión, en el trato que los ingleses. Los ingleses eran especiales, ¿no? Y supongo, y los holandeses también, supongo que ha visto alguna película, algún documental sobre cómo se trataba a los negros, por ejemplo, en los sembradíos del algodón. Hubo cosas horrorosas en ese periodo de tiempo y en esa situación en particular, pero ese tipo de esclavismo era mejor que el esclavismo que le tocó vivir a José. Por eso, si usted cree que lo que vio en esas películas, en esos documentales es feo, a lo que se sometió José fue peor, mucho peor. Le voy explicando por qué. Si usted, dependiendo de lo que haya visto, pero por ejemplo, a los negros se les compartió el evangelio. Había quienes se dedicaron a compartirles ahí en el sur de Estados Unidos. No intento ni de ninguna manera se puede justificar lo que hicieron los blancos, ¿no? En Estados Unidos, en estados como Georgia o Alabama o Tennessee, no. Pero había una cierta restricción. ¿Por qué? Porque ya estamos en la cultura. No me refiero a que era cristiano, esto lo quiero dejar bien en claro. La Biblia no justifica el esclavismo. Sí habla el apóstol Pablo de los esclavos en sus cartas, porque él vivía también en el contexto en el que vivió José. Ellos vivían bajo un sistema económico. Ese sistema económico se llamaba, de acuerdo o haciendo referencia a su motor, al motor de ese sistema. ¿Cuál era el motor? El esclavo. Y por eso a ese sistema se le llama el esclavismo. Dependiendo del país donde uno acabase como esclavo, le podía ir peor. A todos les iba mal, pero le podía ir peor. En el tiempo de José, y particularmente a él que le toca parar en Egipto, le toca vivir una esclavitud muy difícil. ¿Por qué? Porque en Egipto el esclavo es considerado como un objeto. En todas las culturas de la antigüedad, el esclavo es considerado como un objeto. Aquí quiero regresar un poquito a lo de Pablo. El sistema esclavista se cae con la caída de Roma en el 467, siglo, si no mal me equivoco, no, 476, perdón, después de Cristo, siglo V después de Cristo, casi 5 siglos después de que muere 4 siglos después de que muere el apóstol Pablo. Entonces, el Señor abordó un tema de su vida cotidiana, pero no es que Dios apruebe al esclavismo. ¿Se acuerda qué le dijo el apóstol Pablo a los que estaban en condición de esclavitud? Si puedes, procura tu libertad. Pero también les dijo que había que tratar a los esclavos como hermanos, porque en las iglesias había esclavos y que se les debía de tratar bien. El cristianismo estableció las bases fundamentales para romper este sistema, el sistema esclavista, pero José está viviendo por ahí del 1800 más o menos antes de Cristo, cuando este sistema está a todo lo que da, en uno de los países que más empleó esclavos para sus grandes construcciones. Todo esclavo es humillado,
de una manera terrible. José pasó por esta humillación porque a todos se les vende como mercancía. Lo más probable es que los ismaelitas llevaran a José a un mercado de esclavos, así como tenemos el mercado donde compramos las verduras y las frutas y un montón de cosas, y hay varios puestos mostrando toda su mercancía. Había la misma estructura, pero con esclavos. Y llegaban personas como los ismaelitas a su lugar asignado, y ahí colocaban a sus esclavos con precio a algunos, y probablemente Potifar se paseó por allí porque dijo: tengo necesidad de unos esclavos más. Y pues se llega al lugar donde estaban los ismaelitas y ve a José. Imagínense lo que es eso. Imagínense lo que es eso, que lleguen y que tal vez traigas aquí un letrero que diga tantas piezas de plata, y que lo revise y empiece a decir: oye, ¿sabes qué? No estoy convencido, bájale. En la cultura de Medio Oriente es muy común el regatear. ¿Cómo sentiría usted que regatearan por su vida? Que estuvieran diciendo: ¿sabes qué? Es que se ve que no la va a hacer. Hazme un descuento de, si, digamos, ¿se acuerda por cuánto lo vendieron? Por 20 piezas de plata. Imagínense que los ismaelitas querían sacar algo de ganancia y le ponen 40 piezas de plata, y llega Potifar y dice: no, te doy 30. Y empiezan ahí a negociar por su vida, por su persona. Y entienda algo, el amo en este tiempo tiene la capacidad de disponer de su vida, de su cuerpo y de su sexualidad. Lo tengo que mencionar porque era una realidad. Podían disponer sexualmente de sus esclavos. Entonces José pasa de ser el hijo del hombre o uno de los hombres más ricos de la región, teniendo todos los lujos de ese tiempo para alguien de su posición, y sabiendo que ha sido designado por su papá como el líder de la familia en un futuro, a convertirse en un esclavo. Y pues la condición de José es todavía peor. ¿Por qué? Porque era el hijo consentido, y pues el ser el hijo consentido muy probablemente implicaba que su papá no lo sometía al trabajo duro que sí realizaban sus hermanos. Yo le aseguro que Judá estaba fuerte, que tenía las manos fuertes, callosas, ásperas, porque el trabajo del pastoreo no era sencillo, era físico. Había que desarrollar musculatura, había que desarrollar corpulencia. José no era así, probablemente estaba delgado, tenía 17 años, y cuando lo ve Potifar probablemente dice: él no es y utilizo la palabra porque fue en el mejor de los casos, ¿no? Pero es expresando como a un objeto, es una expresión un poco peyorativa. Dijo: no me va a servir para las cosas que requieren esfuerzo, rebájale, no te voy a pagar lo que tú me estás pidiendo. Y llegaron a un acuerdo. Y probablemente por la complexión que tenía José, lo pusieron a hacer las tareas más bajas de limpieza, probablemente en los establos y en la casa. ¿A quién le tocó limpiar los establos un buen rato? Probablemente a José.
¿A quién le tocaba limpiar los pisos? Probablemente a José. ¿A quién le tocaba? ¿Se acuerda en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús, cuando va a la casa de un fariseo, le dice, no me lavaste los pies y no pusiste a nadie a que me lavase los pies? Bueno, es que quienes tenían el dinero para costearlo, pues tenían un esclavo que hacía esta labor. Era de las labores más desagradables del trato con las personas. La gente generalmente andaba en sandalias y pues ahí se empieza a llenar de polvo el pie, las uñas de los pies, con el sudor se va haciendo ahí como un lodo que se pega. Entonces llegaban a las casas y pues este esclavo venía con un recipiente con agua y a lavarle los pies. ¿Cómo cree que olía? Le aseguro que no era nada agradable. Probablemente a Josué le tocó hacer eso, y si le tocaba limpiar los establos, probablemente el baño también. Lo más bajo le tocó a José, pero mire, el Señor se estaba moviendo. Acompáñenme a Génesis 39, versículo 1. ¿Ya está ahí? Génesis 39, versículo 1. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Aunque no parece, porque cuando leemos esto, pues a simple vista no parece que la mano de Dios se esté moviendo, pero la mano de Dios aquí se está moviendo. Por eso, algo en lo que yo le quiero animar es que vea lo que estamos estudiando ahorita de José y aplíquelo a su vida, porque puede que usted no entienda por qué está pasando por una determinada dificultad, puede que no entienda por qué está pasando por una determinada prueba, por una determinada enfermedad, por una situación familiar difícil, pero hasta en los detalles más superfluos, más superficiales, Dios está obrando. Aquí podemos ver que Dios está obrando a corto plazo y a largo plazo. El que José haya ido a Egipto y que haya acabado en la casa de Potifar era parte del desarrollo del plan de Dios a corto plazo y a largo plazo. Vamos a hablar primero cómo es que esto tenía efectos a largo plazo. Dios intervino, y aquí está interviniendo. Nosotros conocemos la historia, entonces esto nos va a abrir el panorama a lo que voy a mencionar. Dios intervino porque su plan era llevar a Israel a Egipto. Era necesario, lo había profetizado ya. ¿Se acuerda con Abraham? Cuando el Señor lo saca, le dice, mira las estrellas, y después le promete nuevamente que va a tener un hijo y le pide que haga un sacrificio dividiendo a los animales, y Dios pasa por en medio diciendo, yo soy el que va a cumplir completamente con este pacto. Abraham, tú no te vas a encargar de nada, yo soy. Allí el Señor también le dice que su descendencia va a estar en Egipto cautiva. Y aquí empezamos a entender por qué eso era necesario. Con la vida de José y la familia de Jacob en este tiempo entendemos por qué. Porque en la cuarta generación desde Abraham, porque Abraham es la primera generación, Isaac la segunda, Jacob la tercera, sus 12 hijos son la cuarta.
En la cuarta generación, el gran plan de Dios para la descendencia de Abraham está en riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros ya platicamos en el primer mensaje que, en el primero, que los hijos de Jacob con Lea, Silpa y Bilha no son personas ejemplares y se han mezclado con los cananitas. Y ellos, específicamente ellos, ya han empezado a adoptar algunas prácticas que no son propias de lo que Dios estaba buscando hacer con la descendencia de Abraham. ¿Se acuerda del evento de Judá con su nuera? Él la tomó por una prostituta y tanto lo que él le entrega y ella le pide, el cetro, bueno, el báculo, el sello y el cordón o el cinto, eran cosas que representaban pues una posición social en Judá, en tierra de Canaán. No era una tradición de los cananeos, era una de los habitantes de Ur de los caldeos o de Harán, de donde vino la madre de Judá, sino de la zona de Canaán. Entonces vemos en Judá y en sus hermanos una tendencia a adoptar algunas cosas o costumbres de la tierra de Canaán. Y resulta que los habitantes de la tierra de Canaán son flexibles a mezclarse con la familia de Jacob, porque tienen un interés. Ellos son ricos, tienen mucho ganado, entonces ven como una ganancia el aliarse con ellos. Y pues ahí hay de dos: los habitantes de Canaán son o descendientes de Cam o son descendientes de Sem. Los descendientes de Cam, de la zona de Canaán, han decidido tener esta flexibilidad. Los semitas no tenían problema, fueron flexibles también. En Egipto también son descendientes de Cam, pero tienen un sistema completamente distinto. Dios empieza a ver que estos muchachos y hombres, que son los hijos de Jacob, si siguen así, van a hacer que su descendencia se mezcle por completo con los cananitas, y ahí se frustraría el plan de Dios para levantar una nación santa de la descendencia de Abraham. Y por eso manda a José a Egipto, porque en Egipto eso no iba a pasar. En Egipto hay un sistema de castas racial muy marcado. Los egipcios no ven con buenos ojos a los que vienen de la tierra de Canaán. Los consideran inferiores y consideran una inmundicia mezclarse con ellos. Entonces Dios dice, tienen que irse para allá. A veces así Dios toma decisiones drásticas en nuestra vida si no tenemos cuidado. Y va a usar a José para que toda la familia de Jacob se establezca en Egipto. Si ellos se quedan en Canaán, se van a mezclar con los cananitas. En Egipto nunca se mezclaron. ¿Por qué? Porque los egipcios no tenían la menor intención. ¿Sabe que incluso los egipcios veían a los pastores como una de las profesiones más bajas a la que uno se podía dedicar? Y pues todos los hijos de Jacob eran pastores. Entonces, de esta manera es que durante los 400 años de cautiverio que ellos van a experimentar en Egipto, no se van a mezclar,
van a desarrollar una identidad como pueblo y van a permanecer fieles al Dios de sus padres. Si se quedan en Canaán, no lo iban a hacer probablemente muchos iban a empezar a servir a los ídolos de los cananitas. Entonces, Dios está obrando a largo plazo aquí. No envió a José allí nada más porque sí, es parte de su plan, es parte de lo que él quiere desarrollar. Ve cómo sí jugó un papel fundamental José en el desarrollo del plan de Dios, pero también hay algo a corto plazo para la vida de José, porque Dios lo pone en primer lugar en la casa de un buen amo. Resulta eso, que Potifar es un buen amo. Y cuando terminas en casa de un buen amo, aunque seas esclavo, no te va mal. Generalmente no te va mal. Pero no nada más lo puso ahí el Señor, porque el Señor quería que estuviera con un buen amo. Potifar es un hombre con una posición privilegiada en el sistema político de Egipto, y esto va a ser crucial para que también se desarrolle el plan de Dios a corto y a largo plazo. Ve cómo la Biblia es tan impresionante, porque leímos un versículo, pero ahí hay una riqueza grandísima de parte de Dios y nos ponemos a estudiar. Por eso estudie más la Biblia. Es el libro más emocionante que hay y el más importante, porque es la palabra de Dios hablada a nosotros. Y vamos ahora al versículo 2. Dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Qué empezamos a ver aquí? Aquí empezamos a ver a la bendición de Abraham surtiendo efectos en la vida de José. Porque Dios prometió que los hijos de Abraham serían bendecidos en toda labor que ellos realizasen. Y se ve esto aquí y se ve también el día de hoy. La verdad es que eso es algo que a mí me deja impresionado, porque aunque si usted revisa la historia del pueblo judío, desde la diáspora hasta ahorita, va a ver que siempre han prosperado económicamente, han sido perseguidos siempre, pero la promesa de Dios sobre ellos no ha cesado. Si usted ve, en la Edad Media eran de los principales comerciantes, eran de los principales mercaderes, eran de los principales mercaderes, fundaron el sistema bancario como lo conocemos ahorita. Venga más cerca en nuestro tiempo y vaya a Polanco aquí en México. Ellos lo hicieron prosperar. Entonces, la mano de Dios no se ha detenido en el cumplimiento de esta promesa, y aquí lo estamos viendo en la vida de José, porque todo lo que emprendió fue bendecido por el Señor. Y aquí hay varias cosas importantes para nuestra vida también, porque vamos al versículo 3, ahí lo vamos a ver con más claridad. Dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.
Así halló José gracia en sus ojos y le servían. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aquí hay varias cosas que nosotros debemos de observar, porque aquí estamos ante el ascenso de José en casa de Potifar. José va a ir ascendiendo. No fue un ascenso de la noche a la mañana, porque José duró aproximadamente 13 años en casa de Potifar. Y le puedo garantizar que después del primer año, Potifar no lo nombró mayordomo. En José están operando 3 factores. El primero es el don que el Señor le dio. Dios le dio dones. No se nos especifica cuáles fueron sus dones para trabajar, salvo uno. Por lo que podemos ver, José era un buen administrador. Otro don que podemos ver es que, ese es el segundo factor que operó en él, era trabajador. Su esfuerzo en el trabajo estaba operando aquí. Y viene un tercer factor que es el más importante, y es la bendición de Dios sobre su vida. Y aparte de eso, esto ya es aparte, porque esto también en un grado le benefició, en otro le afectó. Dios lo hizo guapo, dice ahí que tenía buen parecer, pero ahorita en el mensaje vamos a ver cómo esto no fue, le trajo un problema por ahí. Ahorita llegamos a ese punto, pero ahorita quiero que analicemos estas 3 cosas. ¿Quiere salir adelante en su trabajo? Use los dones que Dios le dio, échele ganas a trabajar, sea trabajador. José era trabajador, y confíe en la bendición de Dios sobre su vida, porque usted tiene la bendición de Dios, pero esta no se va a manifestar, aunque usted tenga todas las habilidades del mundo, si no es trabajador. No le saque al trabajo. ¿Sabe por qué los judíos han prosperado tanto? Porque los judíos han implementado los principios de la vida de José por generaciones. Algo los caracteriza, son bien trabajadores. La verdad, son un pueblo muy trabajador. Hay libros y estudios sobre la ética de trabajo judía, sobre la mentalidad del judío en el trabajo. Son gente de trabajo. Y no es de extrañar. Si a ellos les enseñaban la historia de José, pues decían, quiero ser como José. El problema es que como que a veces los cristianos nos saltamos esta parte de la vida de nuestros héroes de la fe. Todos eran bien trabajadores, todos. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando lo llama el Señor? Trabajando. Estaba cuidando a las ovejas. ¿Dónde estaba Eliseo cuando Elías lo llama? Trabajando. ¿Qué estaba haciendo Pedro y Andrés y Jacobo y Juan cuando el Señor Jesús los llama? Trabajando. ¿Qué hizo el Señor Jesús por 30 años de su vida? Trabajar. El cristiano debe de caracterizarse por ser un hombre o una mujer trabajadores. Y cuando somos así,
Dios prospera, porque ¿sabe qué? Potifar se dio cuenta. Potifar se dio en algún momento cuenta y dijo, los baños de José son los más limpios, me gusta ir allí. ¿A poco no nos gusta? Mire, en Estados Unidos, en Texas y en la parte del sur, hay un negocio que se llama Buc-ee's. Es una gasolinera y una tienda. Muchos van por los baños porque son baños limpios. Siempre están bien limpios los baños. Y disponibles son un montón de baños. Nunca están ocupados todos. Siempre hay un baño limpio al que puedes llegar. ¿A poco no? Cuando vamos de viaje no decimos en esta caseta no hay que pararnos porque los baños están terribles. A uno le da gusto llegar a un baño limpio, ¿no? Probablemente a Potifar le gustaba llegar a los baños que José limpiaba y veía el establo y decía, lo hizo bien José. Y veía los pisos y decía, pues los limpió bien José. Y se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si le encargo otra tarea? Y se le encargaba, más compleja. ¿Y qué cree que hacía José? Trabajaba duro para que saliera bien. Y Potifar decía, ¿lo hizo bien? Y después tal vez le encargó algún negocio y José se puso a trabajar, pero ahí es en donde ya se manifestó la mano de Dios. Y el negocio salió muy bien, mejor de lo que Potifar esperaba. ¿Por qué? Porque la mano de Dios ya estaba obrando ahí. Y quedamos que hay aparte de ser trabajador, hay un don natural que Dios le da a José, probablemente el de ser buen administrador, y le encarga algo de administración. Y la bendición de Dios está ahí, y José es trabajador, y todo opera como Potifar lo esperaba. ¿Qué dicen los pasajes que acabamos de leer? ¿Qué dice el versículo 6? Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Qué bonito sería que todos los patrones que tienen cristianos como trabajadores pudieran decir lo mismo: con él o con ella no me tengo que preocupar de que haga las cosas bien. Le digo qué hacer y lo hace, y le encargo algo y sale bien, mejor de lo que esperaba. Pero sabe que usted, le digo, tiene la bendición de Dios, pero no va a operar hasta que usted se ponga a trabajar con todas sus fuerzas, hasta que usted le empiece a echar ganas con todo lo que es. Y así comienza el ascenso de José. Le digo, no fue un ascenso de la noche a la mañana, pero le llevó a convertirse en el mayordomo de Potifar. Y esta era una posición privilegiada. No era un hombre libre, no era un hombre libre, pero era el hombre más importante en la administración de su amo. Y su amo no es cualquier persona, su amo es un alto oficial del imperio egipcio. Eso implicaba que José tenía una esfera de influencia en Egipto, porque si querían buscar un favor de Potifar, probablemente era mejor acercarse con José que con su esposa o con algún pariente. José era alguien que tenía el oído de Potifar. José era alguien que tenía la confianza de Potifar. Entonces le aseguro que varios lo buscaban, varios le tenían respeto, y vestía bien. ¿Por qué? Porque un mayordomo debía de
de manifestar la buena condición de su amo. Entonces, tener un mayordomo mal vestido, mal comido, maltratado, era una muy mala imagen para el amo. Entonces, José estaba bien tratado, bien vestido, bien alimentado, y como platicamos, Potifar era un buen hombre, era un buen amo. Entonces, a José le iba muy bien. Estuvo aquí, como mencionamos que era una de las partes del título, los altibajos de la vida. Aquí está arriba José. Pero la vida de José, así como nuestra vida, es cambiante. Está cambiando constantemente. Y el enemigo también está buscando dañar a José. El enemigo no lo sabe todo. El único que lo sabe todo es Dios. Dios es el único ser omnisciente, pero el enemigo también sabe varias cosas. Y el enemigo constantemente intenta frustrar el plan de Dios. No puede, nadie puede. No, es difícil imaginarse por qué lo intenta, ¿no? Pero lo intenta. Ya ha intentado hacerlo. ¿Por qué? Porque ¿se acuerda qué querían hacer los hermanos de José? Lo querían matar. Ese era un intento por frustrar el plan de Dios. No lo logró. Nunca lo ha logrado, nunca lo va a lograr. Jamás lo va a lograr porque Dios tiene el control de todas las cosas. Pero aquí lo va a intentar de otra forma. ¿Se acuerda lo que sucedió con Lot? Satanás también intentó quebrar el espíritu de Job, romper el espíritu de Job a través de ¿qué? De la tragedia y de la enfermedad. No lo logró. Con José ya utilizó la tragedia porque sus hermanos lo vendieron injustamente a los ismaelitas. Pero José desistió. No, ahorita lo vamos a ver. Hay evidencia clara de que José no desistió en su fe en Dios, a pesar de que vivió ya una tragedia y una injusticia. Pero hay otra arma que el enemigo utiliza y la encontramos en el versículo 7. Acompáñenme ahí, en Génesis capítulo 39, versículo 7. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Aquí es donde el estar guapo no le fue tan benéfico a José. Aquí obró en su contra. Aquí no está José de 17 años, porque le aseguro que la esposa de Potifar no tuvo interés alguno en José cuando llega a los 17 años. Era un muchacho adolescente que para ese momento seguramente estaba triste y mal comido, porque no crea que los ismaelitas lo trataron bien, lo trataron como un esclavo y le tocó caminar muchos kilómetros. Entonces, triste y mal comido, seguramente estaba bien flaco cuando llega a la casa de Potifar, pero después pues empieza a convertirse en un hombre
Y ahí es donde ya le llama la atención a la esposa de Potifar, y ella no se andaba con rodeos, lo invita abiertamente a tener relaciones sexuales con ella a escondidas. ¿Qué está usando aquí Satanás? La tentación. Con una alta intensidad, porque la esposa de Potifar no es cualquier mujer. La esposa de Potifar, viendo el contexto histórico de este tiempo, probablemente era también parte de la nobleza de Egipto. Potifar no se iba a casar con una joven común, no se iba a casar con una mujer del pueblo. Él era parte de la nobleza se casa entre ellos mismos hasta la fecha, por eso tienen tantas enfermedades. Y aparte de ser una mujer noble, una mujer, le llamamos aquí, no existe ese término en estos tiempos, ¿no? Pero para que lo entendamos en nuestro contexto, era una mujer de sangre azul y probablemente era una mujer muy hermosa porque Potifar era un oficial de alto nivel, o sea, no era ahí de los de abajo, de los de… No, él ocupaba un cargo muy importante y generalmente podían escoger a las mujeres más hermosas. Y le aseguro una cosa más, ella no era una mujer descuidada en cuanto a su físico. Las costumbres es que en ese tiempo era que ellas, como tenían todo el dinero y todo el tiempo del mundo, pues cuidaban su físico y se sometían a constantes tratamientos de belleza, como los de Cleopatra. Ella se bañaba en leche para cuidar su piel. Ella podía tener acceso a eso o a agua calientita con pétalos de rosas y demás. No era una mujer fea, era una mujer atractiva, y se le ofrece explícitamente a José. Entendamos, es una tentación fuerte, porque José es un hombre normal. Vamos a ver después que contrae matrimonio. Satanás sabía que con este tipo de pecados podía frustrar el plan de Dios, porque debe de entender otra cosa, y es algo muy importante en lo que nosotros estamos desarrollando desde el año pasado. ¿Quiere servir a Dios? No puede servirlo ni puede cumplir el plan de Dios para su vida si no está en santidad. Eso es uno de los elementos más fundamentales para poder cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas y para poder realizar la obra que Él diseñó para nosotros en su plan. Sin santidad es imposible. Y mire, Satanás nos esperaba esta respuesta, porque mire, Satanás cree que puede con todos. Ve el ejemplo de Job, o sea, con Job él creía que de verdad iba a poder romper a Job, pero no puede con todos, con muchos sí. Mire, tristemente, lamentablemente, este tipo de pecados es de las principales piedras de tropiezo de los hombres de Dios. Y si quisiéramos, podríamos hacer una larga lista de hombres prominentes de Dios que cayeron en algún tipo de pecado sexual y nunca se vuelven a levantar. Jamás se vuelven a levantar. No escogió esta situación Satanás nada más porque sí. Ahorita iba a decir hombres, pero vivimos en un tiempo en el que debo de extender esta advertencia también a la mujer.
Hombres y mujeres, tengan mucho cuidado con el pecado sexual, porque es de los más destructivos para la vida del hombre y para el servicio a Dios. Los que caen en este tipo de pecados nunca vuelven a ser los mismos. Vea el ejemplo de David. Dios siguió usando a David, sí, pero nunca fue lo mismo antes de su pecado con Betsabé a después de su pecado con Betsabé. Pero no contaba Satanás así como no contaba con la fe de Job, tampoco contaba con la fe de José. Vea el versículo 8. Porque esta fue la respuesta de José. Algunos dicen, es que no puedo, es que me gana la pornografía, es que me gana el deseo sexual. Vea lo que pasó aquí con José, que dice el versículo 8, y él no quiso. Esto es algo, yo creo que pocas personas han tenido este tipo de tentación tan enfrente como José. Y vea su respuesta. Dice, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Vea esto, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Esta es la evidencia de que José nunca ha perdido su fe en Dios, a pesar de lo que vivió con sus hermanos, a pesar de lo que vivió con los ismaelitas. Él no ha dejado su fe en Dios, sabe lo que Dios espera de él y sabe que Dios tiene un plan para su vida. Y entiende, si yo peco contra Dios, esto que Él quiere hacer, Él todavía no sabe bien qué quiere hacer Dios. Sabe que algo va a pasar con sus hermanos y sabe que algo más grande va a pasar. No sabe bien qué. Aquí probablemente Él está ya cerca de los 30 años o después de los 30 años, no es claro, pero está en sus 30, cerca de sus 30 o en sus 30. Cuando se le insinúa por primera vez, probablemente tenía menos de 30, porque vea lo que dice el versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Ella no se le insinuó una sola vez. Lo hizo en varias ocasiones. Y puede ser que este haya sido un periodo de tiempo prolongado, 1 año o 2, podría ser más también. Y en todas, José le dijo, no, porque deshonraría a mi Dios primeramente y a tu esposo, que es alguien a quien yo quiero, porque tenga por seguro que José tenía respeto y cariño por Potifar. Qué impresionante hombre de Dios era José. Mire, muchos dicen, es que después de esto, que viví en una iglesia, yo ya me decepcioné de la fe. Por cómo me trataron, yo ya me decepcioné del cristianismo. Por lo que me hicieron los pastores, yo ya me decepcioné del cristianismo. A nadie lo han vendido como esclavo. A José, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y vemos algunos años después, por lo menos 10 años después, tener una evidencia de yo sigo creyendo en el Dios de mi padre Jacob, de mi padre Isaac y de mi padre Abraham. Y esto le deshonra, yo no quiero hacerlo. Porque es claro lo que dice el versículo 8, él no quiso, o sea, no decía es que Dios no me deja.
su respuesta es: no quiero, porque no quiero deshonrar a mi Dios. Qué increíble, ¿no? Pero como le digo, Satanás sabe más que nosotros, honestamente, y sabía bien que sí había algo importante con José y va a lanzar un nuevo ataque. Y no fue cualquier ataque. Vea el versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Es probable que ella estuviese en su habitación. ¿Se acuerda de Proverbios capítulo 7? La advertencia contra la mujer ramera. Allí hace mención de unas prácticas, algunas venían de Egipto, de preparar la recámara pues para que estuviera bien cómoda. Ella se encargó de hacer que todos los siervos de la casa se fueran por horas. No habló con José, entonces José llega porque pues tenía seguramente que hacer cosas en la casa de Potifar y probablemente lo llama a la recámara y ella ha arreglado la recámara. Y allí se le vuelve a insinuar, pero no de la manera común. Dice que lo jala, entonces ya empieza a tener contacto físico con él. Y vuelve a insistir, le dice: duerme conmigo, y vea qué hizo él. Entonces dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José sabía que si él dejaba que ella tuviera más contacto físico con él, podía caer. Ya lo tenía tomado de la ropa. Le digo, no era una mujer fea, no era una mujer despreciable, era una supermodelo de ese tiempo. Y José dijo: si no me voy de aquí, me mata aquí el enemigo, acaba conmigo el enemigo. No lo dejó ir tan fácil, porque él intenta separarse, seguramente ella sigue agarrando sus ropas y José dice: me tengo que quitar esta camisa porque si me quedo aquí caigo, y se fue. No se haga el valiente, no se hagan los valientes ni los hombres ni las mujeres, porque sabe que no podemos. No podemos, eso está demostradísimo, y examine su vida. El pecado siempre puede más que usted. Siempre, si pretende aguantar, va a caer. ¿Se acuerda? Esto nos deja ver qué tan fuerte es nuestra, valga la redundancia, nuestra fuerza de voluntad. ¿Se acuerda cuál era el eslogan de las Sabritas? A que no puedes comer solo una. ¿Se ha puesto a ese reto? Está difícil, después de una dices pues, más, porque no nos podemos controlar ni en nuestra alimentación. Sabemos que la coca es mala, tomamos coca. Sabemos que las grasas saturadas son malas, muchos se van a ir de aquí saliendo a los tacos. Sabemos que muchas cosas le hacen daño a nuestro cuerpo, pero no lo podemos controlar y las consumimos. Si no podemos controlar nuestra boca, ¿cree que va a poder con el impulso sexual? No. ¿Cuál es la lección? Huye. Cuando vengan estas tentaciones, vete de ahí. No te quedes ahí, porque si te quedas, caes. Es una lección importantísima la que nos deja José. ¿Y por qué huyó José? Porque dijo: quiero honrar a mi Dios.
Esto es algo bien importante porque muchos dicen, cuando nos preguntan, ¿por qué no tomas? ¿Por qué no ves esto? ¿Por qué no hablas de esta manera? ¿Por qué ya no dices groserías? ¿Por qué ya no hablas en doble sentido? ¿Por qué no bailas? ¿Por qué ya no escuchas música mundana? ¿Por qué no andas viendo a las muchachas o a los muchachos, dependiendo? Y muchos contestan, es que mi religión no me lo permite. O algunos nos dicen, no haces esto porque tu religión no te lo permite. ¿Qué debemos de hacer? Como José, decir, no es que mi religión no me lo permite, es que no quiero honrar a Dios. No es que no me lo permitan y yo esté oprimido y no, yo no quiero honrar a Dios. Ese fue José. ¿Y qué pasó? Le fue mal en ese momento. Vamos al versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Híjole, José hizo lo que debía de hacer. José honró a Dios. Y Dios permitió que sufriese una injusticia. Y se lo voy a explicar claramente. Potifar sabía que José era inocente. En ese tiempo, cualquier intento de violación por un egipcio sobre una egipcia generalmente se castigaba con la pena de muerte. Más con un esclavo. Acuérdese que José es un esclavo y es claro y evidente que él no es egipcio, es claro y evidente que él es semita. Son muy distintos físicamente los israelitas de los egipcios. Se ve a leguas que José es israelita. ¿Y se acuerda de dónde lo trajeron los ismaelitas? De la tierra de Canaán. Y yo ya le dije, los egipcios desprecian a los cananitas, los ven como menos. Ellos son racistas, sí. Y consideran a los cananitas una raza inferior. Y es esclavo. Y la esposa de Potifar lo enfatizó porque ella dijo, así me ha tratado tu siervo. Esa palabra siervo significa esclavo y está enfatizando que es un esclavo. Si la pena de muerte se aplicaba sobre el hombre libre egipcio, ¿cuánto más sobre un esclavo? Potifar sabía que José no lo había hecho, pero la situación para Potifar es complicada porque su orgullo sí quedó herido y su prestigio quedó dañado por su esposa y pues, el que tenía que pagar los platos rotos era José. Terminó en prisión injustamente. Y no crea que las prisiones en ese tiempo son como las que tenemos ahorita, que no es un lugar donde yo quisiera parar, no son bonitas, pero son mucho mejores que donde paró José. Ahí dice que era la prisión donde estaban los valga la redundancia, los prisioneros del rey. No significa que los trataban mejor, eran personas que habían hecho enojar a Faraón y Faraón no los iba a tener ahí en un hotel de 5 estrellas. ¿Qué había en estas prisiones? Para que se dé una idea,
ratas, pulgas, todo tipo de insecto había allí. A las personas que paraban en prisión en ese tiempo no les daban 15 años de prisión o 5 años de prisión. Las metían ahí para que se murieran allí. ¿Se acuerdan? Es un término vulgar, pero sí lo voy a utilizar porque aquí era literal. Seguramente he escuchado en alguna película a alguien decir: espero que te pudras en prisión, o que… Aquí es otra cosa, pero acá era literal, porque la gente sí se moría en putrefacción en muchas ocasiones ahí. Eran lugares húmedos, desarrollaban llagas, a veces desarrollaban lepra, y esas empezaba la putrefacción ahí en vida. Allí paró José. ¿Cómo estaba en casa de Potifar? En lo alto, y viene un bajón. Probablemente es el punto más bajo de su vida después de haber estado otra vez en la cima. Porque así es la vida cristiana. No todo es malo. Vimos que en casa de Potifar le fue muy bien, pero también están los bajos. Y aquí le toca a José vivir otra vez una injusticia, una cruel injusticia. Pero ¿sabe qué? Dios lo permite porque su mano se sigue moviendo ahí atrás. Lo vamos a ver la próxima semana, porque ahí van a parar dos personas vitales para que su plan se siga desarrollando. Entonces, si usted está pasando ahorita por está en lo más bajo ahorita, siente que está tocando fondo, cobre ánimo aquí. José no entendía, o sea, en la mente humana, nuestra mente humana limitada, no alcanza a entender y a ver muchas cosas, pero José seguía sintiendo en su corazón, sabiendo en su corazón: Dios quiere hacer conmigo, aunque no hay forma en la que yo pueda ver cómo se pueda cumplir lo que Él quiere hacer. Porque le aseguro que ahí entre las ratas y las pulgas, José no podía ver cómo Dios lo iba a usar para que su familia, para que algo especial pasase con su familia. No veía cómo sus hermanos le iban a reconocer. Estaba entre pulgas y ratas, pero su corazón sabía que Dios iba a cumplir, porque Dios es fiel. Y aguantó. Entonces, aguanten. No es para siempre. No va a estar en el fondo siempre. Sea como José. Si Dios ya le ha mostrado qué quiere hacer, guarde eso en su corazón y siga adelante. Vamos a ver la próxima semana cómo él siguió adelante, pero cobre ánimo. Es bien importante esto. Cobre ánimo. Puede que sí sea el punto más bajo de su vida en el que está ahorita, pero incluso en el punto más bajo Dios está haciendo algo. José no paró allí porque sí. No está en lo que está porque sí. Hay un propósito. Ahorita puede ver cuál es, probablemente no. Pero como vamos a ver al final de esta serie, al final todo se entiende. Al final todo es claro, pero es al final. Pero mientras llegamos al final, ¿qué hay que hacer? Tener ánimo y seguirle. No dejar la fe, ser como José. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos estás dando una palabra de ánimo. Yo te pido por mis hermanos que están pasando por problemas, porque hay algunos aquí que la están pasando mal, que están en una situación muy difícil.
Te pido por nuestro hermano Román, Señor, y nuestra hermana Vero, que la están viendo difícil. Y hay más. Tú nos estás dejando ver que los bajos, las partes bajas de nuestra vida no son en vano. Tú las permites y allí tu mano, aunque no lo vemos, se está moviendo. Danos la fuerza como se la diste a José, porque no es que él fuera extraordinario, tú le sostuviste. Sosténnos a nosotros también, Señor. Y ayúdanos a cobrar ánimo, porque si estamos aquí, si no nos has llevado a tu presencia, es porque tu obra con nosotros aquí en la tierra aún no se ha acabado. Y lo que tú quieres alcanzar con nuestra vida todavía no se ha alcanzado. Por eso seguimos respirando. Ayúdanos a mantener esto, Señor, a mantener esta fe. Y ayúdanos a ver la vida como la veía José. Y ayúdanos a tener una fe como la que tenía José. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues sonríe, hermano. Tenga ánimo. Y nos vemos aquí el viernes y el domingo en nuestras reuniones. El Señor le bendiga.